Buenas tardes, profesores y compañeros. El video explicativo de hoy día es alteración en la etapa faríngea y traqueostomía. O sea, lo compuso Laritza Gaete y Natalia Lara. La deglución involucra más de 20 músculos de la boca, garganta y esófago, que son controlados por diversas áreas corticales del cerebro y por los centros de la deglución en el tronco cerebral. El encéfalo se comunica con los músculos a través de varios nervios craneales y participan en la cavidad oral, los labios, los dientes, el paladar duro y el blando, mandíbula, suelo de la boca, la lengua y los virales del velo del paladar. Los pares craneales involucrados en todo este proceso sería el trigémino, el facial, el glosofaringio, el accesorio y el hipogloso. La neurología de la deglución, tenemos que entender que el control de la deglución va a estar comandado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Este proceso funciona gracias al control cortical, que es el que participa de manera eh, voluntaria en la deglución. De primera mano encontramos la corteza cerebral, que es la parte voluntaria de la deglución, y lo que hace esta zona es planear lo que vamos a comer, lo que quiero comer, el deseo. Y ese deseo pasa a la área motora suplementaria, que hace la planificación motora, inicia y controla el movimiento, ya sea de desgarrar, masticar, moler, todo eso. Luego, esto pasa al giro precentral, que también tiene que ver con la iniciación y el control del movimiento, y eso pasa a la ínsula. La ínsula, que nos va a ayudar, favorece a la salivación, el control de los movimientos orales y las funciones gustativas, y que está muy ligada al hipotálamo, ya que el hipotálamo nos regula lo que es el hambre y la saciedad. Luego tenemos el córtex frontal, que controla la somatosensorial, que nos va a ayudar a escoger lo que vamos a comer, y junto con el córtex somatosensorial, que tiene el control sensorial orofaringe. En esta ya tenemos el bolo hecho, y gracias al control sensorial vamos a poder sentir lo que es la temperatura, la textura o el sabor de la comida que ingerimos. Pero esta información es enviada a través de forma de los pares, de forma aferente a través de los pares craneales, que sería el trigémino, el facial, el glosofaringio y el vago, que nacen del tronco cerebral. Y a la vez, el tronco cerebral va a enviar información de forma eferente a través de los nervios craneales que dije anteriormente, el trigémino, el glosofaringio, el vago, pero se agrega lo que es el accesorio y el hipogloso. Mandan esta información a los centros subcorticales y a la corteza para que después se genere la deglución refleja y voluntaria. Bueno, las etapas de la deglución o fases de la deglución. La fase anticipatoria corresponde al momento en que vemos y olemos el alimento que se va a consumir. El gusto y el olfato son los principales sentidos que se activan en este momento, ya que comienza el momento de la salivación, el deseo por el alimento. Esto pasa 10 a 15 minutos antes de ingerir el alimento. La fase preparatoria oral consiste en la formación del bolo mediante la trituración de los alimentos y la mezcla con la saliva. La fase oral es un acto voluntario, está controlada por la corteza cerebral y los tractos córticos vulvares. Comprende la acción de los nervios 5, 7 y 12, trigémino, facial y hipogloso,
Comprende la masticación, la formación del bolo alimenticio, un bolo alimenticio adecuado para su tránsito faringoesofágico y la propulsión de la lengua para comenzar la iniciación de la fase faríngea. La fase faríngea es un reflejo complejo que transporta el bolo desde la faringe hacia el esófago, impidiendo el paso de alimentos a la rinofaringe por el velo del paladar, para que la persona no se atore. Están involucrados los nervios craneales 5, 10, 11 y 12. Compromete la acción de 29 pares de músculos de la cara, cuello, y dispone de un tiempo inferior a un segundo para hacer tragar. La fase esofágica es la última parte de la deglución y ve el desplazamiento del bolo alimenticio desde el esófago hasta el estómago. Este flujo de alimento está controlado por el esfínter esofágico superior e inferior. Controla la entrada del bolo hacia el estómago. Con la deglución se inicia la peristalsis primaria mediante el nervio vago y la secundaria se inicia con la entrada del bolo al esófago y está mediada por estímulos vagales a través de los plexos mientéricos. El tránsito del bolo por el esófago es de 10 a 15 segundos. Bueno, la fase faríngea comienza cuando se contactan los pilares anteriores de la faringe y la base de la lengua al desencadenarse el reflejo de la deglución. Los impulsos que salen de las áreas activadas por el contacto del alimento llegan al tronco encéfalo e inician una serie de eventos. Estos eventos serían la elevación del paladar, que impide que ingrese el alimento a la cavidad nasal para que la persona no se atore, la elevación y movimiento anterior del hioides y laringe. Esta elevación contribuye al cierre de las vías aéreas y se relaja el esfínter cricofaríngeo. Entre cada deglución, este esfínter se mantiene contraído para impedir la entrada de aire al esófago. La elevación de la laringe desplaza la glotis y así protegiendo la entrada de los alimentos al interior de la tráquea. Hay un cierre de la laringe, las cuerdas vocales se aproximan hacia la línea media para proteger las vías aéreas. La apertura del esfínter cricofaríngeo y a la vez la contracción de la musculatura faríngea dando paso a la fase esofágica. Alteraciones en la etapa faríngea. Una de las alteraciones en esta etapa sería la disfagia, que es la sensación de que los sonidos y los líquidos no están siendo bien deglutidos, pero también se le define como cualquier alteración en la deglución. La fase faríngea suele estar comprometida en la patología esencialmente neurológicas, como los ataques cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson y la esclerosis lateral amiotrófica. Puede haber también patología local como los abscesos retrofaringios, los osteofitos cervicales y las complicaciones de placa de la fijación de quirúrgica cervical. Traqueostomía. Una traqueostomía es un procedimiento quirúrgico realizado con objetivo de crear una apertura dentro de la tráquea, a través de una incisión ejecutada en el cuello y la inserción de un tubo o cánula para facilitar el paso del aire a los pulmones. Su objetivo es restablecer la vía aérea y su adecuada función respiratoria. Se lleva a cabo en pacientes que presentan un mal manejo de secreciones y lago faríngeo. También en pacientes que necesitan ventilación mecánica invasiva, prolongada o destete dificultoso. Y en pacientes que poseen obstrucción laringea o traqueal. La traqueostomía puede ser dividida en dos grupos, la traqueostomía de urgencia y la electiva.
La más relacionada con la fonoaudiología es la traqueostomía de urgencia, ya que es la más realizada y está indicada en las insuficiencias respiratorias agudas, altas, como las producidas por cuerpos extraños laringeos, ademas de laringe, ademas de la base de la lengua, epiglotis, estenosis laringea subglótica, malformaciones congénitas, neoplasias laringeas, parálisis de cuerdas vocales, traumatismos laringeos, difteria laringea y otras afecciones agudas y traumatismo cráneoencefálico. Ese sería nuestro video explicativo y muchas gracias. Aquí está la bibliografía donde nosotros sacamos toda la información.